Buenos días, mis compañeros, y yo les vamos a hablar acerca del examen físico pediátrico. Realizar las medidas antropométricas. Entre estas vamos a tener el peso para la edad, el peso para la talla, el perímetro craneal para la edad, el índice de masa corporal en niños mayores de 2 años y la talla para la edad. El cefálico se va a medir con una cinta desde el borde supraorbitario hasta el occipucio, y esta va a determinar, por ejemplo, si es que hay una microcefalia, en la cual va a haber 2 a 2.5 desviaciones de estándar de la media. Esta diapositiva intenta mostrar cómo en las diferentes etapas pediátricas se encontraría un peso y una talla normal. En signos vitales es importante medir el pulso en cuanto a su frecuencia, amplitud y forma de onda. También es importante medir la frecuencia respiratoria y el llenado capilar, que no tiene que ser mayor a 3 segundos. Es importante medir la presión arterial. Según la edad, va a variar el tamaño de los manguitos de presión sanguínea. Además, se tiene que medir la temperatura, y esta imagen nos muestra los valores normales de temperatura según la edad. La tabla indica la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial según la edad. En el examen físico de la piel se tiene que ver el color, como la presencia de ictericia, palidez o cianosis. Además de eso, se debe evaluar la superficie, es decir, las erupciones de mangiomas, cicatrices, nevos, pliegues y manchas. Y también se debe ver la circulación venosa, venillas y telangiectasias. La fontanela anterior o brecma, la cual mide 4 a 5 centímetros y se cierra a los 12 a 18 meses. Si es que esta es más grande, sugiere hidrocefalia o hipotiroidismo, mientras que la fontanela posterior o lamboidea mide 0.5 a 1 centímetro y se cierra a los 2 o 3 meses. En cuanto al examen físico de la cabeza, se debe evaluar la forma y tamaño, las suturas, las fontanelas, si hay lesiones, la presencia de sensibilidad y la simetría. Además, se debe intentar palpar si hay masas o nódulos. En cuanto al cabello, se debe ver la localización, implantación, color, aspecto y espesor, y además de eso se debe ver la presencia de hundimientos. Tiene que hacer un examen físico de cara en el cual se tiene que ver una simetría. Si hay una asimetría, puede sugerir una parálisis del séptimo par craneal. También se debe ver la forma, el tamaño y descartar si hay implantación baja de orejas o hipertelorismo, que podría sugerir un síndrome de Down u otras enfermedades genéticas. El examen físico de cuello se debe evaluar la forma, el movimiento, las estructuras óseas y musculares, los ganglios linfáticos, y también se debe palpar la tráquea y la tiroides. Para empezar con los órganos de los sentidos tenemos al oído. En la inspección externa revisamos la implantación, el pabellón auricular con todas sus partes y si existen mamelones o deformidades. Para la inspección interna hacemos una tracción hacia atrás y hacia fuera del pabellón auricular, observamos el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Continuando, hacemos la inspección de los ojos. La inspección general consta de la forma, la distancia, movilidad, simetría, tamaño y alineamiento. También de las partes que son la esclera, la córnea, el iris, la pupila y los cantos interno y externo. Además de los anexos que son los párpados, pestañas, cejas y aparato lagrimal. Además tenemos que realizar otras pruebas que serán mencionadas más adelante en el estudio neurológico. En cuanto a la inspección de la nariz, para la inspección externa hacemos una revisión del puente, las narinas y las alas nasales. Para la interna, elevamos la punta de la nariz, iluminamos y abrimos las narinas para fijarnos en la mucosa, el tabique, los cornetes y la salida de aire. En cuanto a los senos paranasales, revisamos la neumatización según la edad y la translucencia y percusión de los mismos. Para la revisión de la boca, nos fijamos en todos sus componentes, que son los labios, los dientes, además de la dentición según edad, encías, también su higiene, los carrillos, los pilares palatinos, úvula, paladar duro, paladar blando y lengua. Continuando con el examen físico, vamos al cardíaco. Tenemos la inspección. Para esto vemos mucosas, el estado nutricional, el estado general, el llenado capilar, la disnea, el tórax y sus formas, que también serán explicadas en respiratorio, el edema. Y además tenemos la auscultación de los ruidos cardíacos, soplos, clics o ruidos añadidos. En la palpación podemos palpar el frémito, el choque apexiano, la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales y periféricos. Y en la percusión podemos ver el tamaño cardíaco delimitado por percusión y el espacio de Traube a partir de los 2 años. En cuanto al aparato respiratorio en inspección, vemos el tórax y su forma, movimientos respiratorios, simetría, expansibilidad, respiraciones por minuto, patrones respiratorios, profundidad y la transiluminación. En la auscultación nos fijamos en el murmullo vesicular, los ruidos laringotraqueales y otros que nos orienten a patologías. En la palpación vemos la ampliación torácica y en la percusión podemos diferenciar entre el timpanismo, matidez, resonancia o hiperresonancia.
En cuanto al examen abdominal, en la inspección vemos la forma, la simetría, distensión, el perímetro abdominal, las palpitaciones, masas o cicatrices. En cuanto a la auscultación, vamos por los ruidos hidroaéreos, los pulsos de la aorta abdominal, las ilíacas y si es que existen soplos. En la palpación vamos por visceromegalias, impactaciones fecales, hernias, tumoraciones o masas. Y la percusión nos permite darnos cuenta si es que existe timpanismo, resonancia, matidez o hiperresonancia. En cuanto al examen físico genitourinario, lo primero es realizar la inspección de los genitales. Se debe ver aproximadamente la longitud y el diámetro del pene, que a pesar de que es variable, tiene ciertos rangos. Además, es importante verificar dónde se encuentra ubicado el meato urinario, si es que se puede retraer adecuadamente el prepucio y si se encuentran los testículos en la bolsa escrotal. En cuanto al examen de los genitales femeninos, se debe realizar la inspección y ver los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el himen y el meato urinario. Asimismo, se debe buscar por secreciones y se debe identificar de acuerdo a la edad de la paciente para buscar las distintas etiologías. Asimismo, si es necesario, se puede realizar percusión y auscultación de la arteria renal. En cuanto al examen físico-neurológico, un punto importante es el desarrollo del lenguaje y habilidades. Si un niño no logra el desarrollo de habilidades dentro de un periodo de tiempo establecido, puede reflejar anomalías del sistema nervioso, y asimismo si pierde habilidades obtenidas con anterioridad, puede reflejar incluso trastornos degenerativos. Otro punto importante que se puede evaluar es el estado de conciencia, de forma cuantitativa con el grado de vigilia o conciencia y de forma cualitativa con las funciones cerebrales superiores, viendo cómo actúa el niño, es decir, se puede identificar la orientación, la percepción, la memoria y la conducta. El examen de los nervios craneales debe realizarse de uno a uno y depende de la edad del paciente y de si colabora. Si el paciente colabora, se puede utilizar un olor conocido por el paciente para evaluar el primer par. El segundo par se puede evaluar con campimetría y con la agudeza visual. Los pares 3, 4 y 6 se deben evaluar con movimientos oculares. El quinto par se valora con la masticación y el reflejo corneal. El séptimo se valora con los movimientos faciales. El octavo, al realizar un estímulo auditivo y que el paciente gire la cabeza. El noveno, al identificar sabores. El par 11, al valorar los trapecios. Y el par 12, al realizar movimientos de la lengua. De acuerdo a la edad, es importante valorar los diferentes reflejos arcaicos y si han desaparecido en el momento apropiado. En el examen musculoesquelético se debe valorar el equilibrio, la postura y el patrón de marcha. Asimismo, se debe valorar la columna y sus curvaturas, las extremidades, la cadera y la movilidad del paciente. Esto puede tener ciertas variaciones de acuerdo a la edad, como el gen varo y el gen valgo fisiológicos en las diferentes edades pediátricas.